Pues esta tarde quiero hablarles de lo que es la fe y el fruto del Espíritu Santo. La fe y el fruto del Espíritu Santo. Y muchas veces hablamos de la fe pensando en aquello que es milagroso, ¿verdad? ¡Uy, qué fe! Mira lo que ha pasado, un milagro. Pero muy a menudo olvidamos que la fe también forma parte de nuestro carácter, de nuestra manera de ser. Ya dirás, ¿cómo? Forma parte también de tu carácter y de nuestra manera de ser. Y para ver la dinámica de la fe en todo el aspecto milagroso, los milagros que se hacen mediante la fe, debemos de dejar al Espíritu Santo que forme nuestro carácter. Si el Espíritu Santo no forma nuestro carácter, tu fe no va a crecer nunca. Así que yo quiero compararle con la naturaleza de un árbol, ¿verdad? Que la naturaleza de un árbol nos va a determinar la clase de fruto que va a dar. Tú vas a ver un árbol y si lo ves hecho mixto, dirás, este árbol no va a dar ningún buen fruto. Pero si ves un árbol esplendoroso, ves un árbol bonito, ves un árbol cuidado, dices, este árbol dará buen fruto. Mateo, capítulo 7, busquen en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del versículo 16, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. Es algo claro, ¿verdad? Algo claro. La naturaleza de un árbol determina la clase de fruto que va a llevar. Así también el carácter de nuestras personas, de nosotros, va a determinar el fruto de la vida del hombre o de la mujer. Un árbol sano lleva fruto sano, evidentemente. Y un fruto no se recibe mediante un proceso sencillo y corriendo y rápido, sino mediante un proceso continuo, ¿verdad, Josep? Un proceso lento dará un buen fruto. Un proceso rápido y sencillo no va a dar el fruto. ¿Verdad, Josep? ¿Puede venir un momentito a explicarnos algo? Cuando hay algún árbol que se hace un proceso para su continuo crecimiento y su desarrollo,
este árbol va a dar buen fruto. Pero cuando no, ¿saben ustedes qué pasa? Él tiene un huerto. Y no sé, se me ocurre, no es un árbol, pero es una planta, da igual. Las tomateras, ¿verdad? ¿Y tú qué haces para sacar buenos tomates? ¿Cómo haces escaladamente? Primero, ¿qué haces? Para trabajar la tierra. Primero, pues, abonarla, sacar las malas hierbas. Luego, pues, se planta, se riega, que tenga buena agua, que tenga buenos productos de fuerza, de sustrato, que la tierra no las mima, porque hay que mimarlas, aunque no parezca, hay que mimar las plantas, hay que sacar lo malo que sale de la tomatera, los caballones que le llaman, para que salga un buen fruto. Y elegir, luego cuando sale, siempre sale algún tomatillo más pequeño que otro. El pequeño se quita, para que los otros crezcan y se hagan más grandes y más bonitos. ¿Y no la riegan nunca o la riegan mucho? Bien, ya he dicho. La riega, ¿no? La riega con su proceso de agua, no mucho, porque si no las pudres. Tiene de ser según ella. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto proceso hay desde que...? De riego depende. No, de cuando la plantas hasta que sale. Que sale unos 2 meses. 2 meses. 2 meses cuidando, gracias Jennifer, 2 meses, hablamos de una tomatera, pero hoy si hablamos de una higuera, o de un naranjo, de un limonero, o de un olivo, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que regarlo, hay que abonarlo, hay que podarlo, quitar malas hierbas, ¿verdad? Bien. Así que para obtener el mejor fruto de un árbol o una planta hay que cuidarlo con mucha atención. Con mucha atención. Y no olvidemos del encabezamiento de este sermón, la fe y el fruto del Espíritu Santo. Así que, ¿qué nos requiere para tener un buen fruto? Nos va a requerir tiempo. Necesitamos tiempo si queremos dar buenos frutos en la viña del Señor. Necesitamos habilidad, ser hábiles en las cosas que hagamos. Porque si no somos hábiles, no nos va a cundir el tiempo y no va a funcionar. Requiere tiempo, requiere habilidad y requiere trabajo. No esperes que el fruto de tu vida salga si no pones trabajo. Echando la siesta, durmiendo, levantándote tarde, haciendo otros quehaceres, no esperemos dar buenos frutos. El fruto del Espíritu Santo viene a nosotros y da cuando le dedicamos tiempo, trabajo y habilidad. Bien, quiero compartiros qué diferencia hay entre el don de fe y la fe como fruto. Lo voy a repetir. ¿Qué diferencia hay entre el don de fe y la fe como fruto?
Aló. El don de fe es un don merecible y la fe es un trabajo que tú te lo trabajas. Muy bien. Veo que están al loro, aquí en esta iglesia. El don de fe. El don de fe se recibe sin haberlo merecido. Es un don que lo recibimos por medio del Espíritu Santo. El don. Hay multitudes de dones. Los dones los da el Señor. Que nadie diga, yo que no sé, pastor, el don que tengo, yo no sé los dones. A mí el Señor llevo tanto tiempo y yo no me veo que tengo ningún don. Mira, lo que tengas a la mano, ponte a hacerlo. Si a la mano tiene limpiar, limpia. Si a la mano tiene recoger silla, recoge. Si a la mano tiene o te va a leer la Biblia, escudriñarla, escudriña. Lo que tengas a la mano, hazlo. Y saldrá tu don. O tus dones. Los dones son por gracia, inmerecidos. ¿Qué diferencia hay entre el don de fe y la fe como fruto? El don se recibe mediante un sencillo acto, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo, el Señor ya te da los dones. Ahora hay que ejercitarlos, hay que trabajarlos, hay que descubrirlos, hay que sacarlos a flote y ponerlos al servicio del Señor. Y el don, esa habilidad que hemos dicho, ¿verdad? Pero en cambio, el fruto, ¿qué pasa con el fruto? El fruto de la fe. Hemos dicho que el fruto expresa nuestro carácter, ¿verdad? Nuestra manera de ser. El fruto de la fe. El carácter de la vida de la cual procedemos. Eso es lo que va a demostrar el fruto tuyo de tu fe. El carácter de la vida de la cual procedes. Revela tu naturaleza. Revela mi naturaleza. ¿Qué fruto tengo yo de fe? Estoy todos los días al fútbol, al básquet, al cine, el trabajo, y aquí el domingo. ¿Qué fruto de fe? Eso se manifiesta por nuestro carácter y por nuestra naturaleza de vivir. ¿Cuál es el más importante de los dos? ¿El don de fe o el fruto de la fe? ¿Cuál es el más importante de los dos? ¿Cuántos piensan? A ver, levanten la mano. ¿El don de fe? Ninguno. ¿Y el fruto de la fe? El fruto de la fe. Sin duda, es el fruto de la fe el más importante. Si el fruto de la fe no es maduro, si el fruto del árbol no ha madurado, no ha tenido su buen crecimiento, no ha sido regado, podado, injertado, echado la semilla, echarle abono, no ha tenido un tiempo de madurez que ha ido creciendo hasta echar un buen fruto. Si el fruto no es maduro, tu fe será una fe muy, muy débil, porque no has madurado. Así que el fruto expresa el carácter del cristiano. Evidentemente, el fruto de la fe, el don de la fe, complementados es lo esencial. ¿Sabéis cuando uno ha madurado y el fruto del Espíritu
uno del fruto del Espíritu, que es la fe, que es de lo que estamos hablando, amor, gozo, paz, fe. Si ese fruto ha madurado en ti y en mí y en la persona de quien sea, ese fruto ha madurado, ese fruto está bien condimentado, ese fruto va a estar lleno de fe. Y entonces tu vida cristiana va a funcionar. Pero si tu don no da fruto, porque no ha sido cuidado, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quisiera tener fe, es que a mí me gustaría tener fe como el hermano tal o la hermana cual, pero es que no me llega la fe. ¿Cómo está el fruto de la fe, del Espíritu en tu vida? ¿Tomas el tiempo necesario en regar el árbol, en abonarlo, como el hortelano, ¿verdad? Y va a verlo y hace las zanjas para el agua y lo tapa, le pone las cañas y yo que sé cuántas cosas. Si sí es así y tu fruto ha madurado, pues vas a expresar de todo tu ser una gratitud y actitud. Una gratitud al Señor y una actitud de ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Cuando el fruto está maduro, debemos de ser como los niños. Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 4. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor entre el reino de los cielos, en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso allí al lado, un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Caray. ¿Y esto? Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 15. Y si la casa fuere Marcos capítulo 10. ¿Sí? Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los representaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Segunda vez, en otro evangelio diferente. Lucas, capítulo 18, versículos 16 y 17. Un hombre principal le preguntó, diciendo, ¿me he hecho bien? Lucas capítulo 18, versículos 16 y 17. Perdón. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y estas palabras son duras, ¿eh? El que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y yo quiero entrar en el reino de Dios, no me quiero quedar fuera. Yo no sé, supongo que ninguno de ustedes tampoco. Bueno, esto no puede decir, bueno, que tengo que ser ahora muy pequeño o tengo que hablar, no, mi papá, no. No. Los niños son confiados, ¿verdad? Y si tu padre, cuando eras niño, te dice, ven hijito, ven por aquí, ven, que no pasa nada, ¿verdad? Hablando algo fuera de lo normal o exagerando, ¿verdad? Y tu padre te lleva por una catarata y le dice al niño, vamos a pasar por aquí por el tablón o vamos a pasar por el aire, porque hay un puente que no se ve, pero está, es invisible. Y el niño pone toda su confianza en su padre. Y cuando entran dentro se pegan el batacazo y se caen abajo. Pero el niño tuvo la confianza, ciegamente. Y esto es lo que quiere decir el Señor en estos versículos. Y estamos hablando de la fe. Ser confiado es probablemente lo más destacado de las cualidades de un niño. Hoy día se llevan a los niños, cuidado con los niños, amárrenlos, llévenlos cogidos ya como un perrito, no les dejen que se vayan en el parque solos. Y llega allí un adulto y se la camela de alguna manera, hola, ¿qué hay? ¿Cómo te llamas? Y mira, ¿y qué comes? Pues mira, ¿quieres que te compre uno? Ven, que te voy a comprar un helado. Y se lo lleva y cuando da la vuelta a la esquina lo cargan al coche y se lo llevan y lo venden o hacen lo que hagan. Ya sabemos cómo está el mundo. Los niños confiados. Por eso dice el Señor, hay que estar confiados en Él para entrar en el reino de los cielos. Tenerlo claro, que somos hijos de Dios, que Él nos ama, que Él nos guía, que Él nos lleva, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Esto es la fe como un niño, creerlo hasta la muerte. Si no tienes, yo sé que el Señor me va a proveer. Y si no te provee o no me provee, sigo confiando en Él. Algo tendrá para mí. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a Dios. Y cuando uno confía como un niño ciegamente en que el Señor está ahí, entonces, por la fe, vienen los milagros. Pero si uno ya dice, sí, como el del chiste, que se está cayendo, ¿verdad? Y dice que oye una voz, tírate. Y dice, uy, es Dios. Me estaba pidiendo auxilio. Dice, no, suéltate y tírate. Y decía, ¿hay alguien? Y sentía la voz de Dios. Y Dios le decía, suéltate y tírate. Y al final dice, ¿hay alguien más? Porque no me fío. Y yo le he cambiado al chiste, le he cambiado la tortilla. Y como no se tiró porque no vino nadie más, se murió congelado y estaba a 1 metro del suelo. Por la mañana lo encontraron. Bien, confiar en el Señor como un niño. Esto quiere decir. Ser confiado es una cualidad que tenían antes mucho más hombres de fe, como Moisés, confiando en el Señor.
yendo 40 años por el desierto, arriba y abajo, con un montonazo de gente en su entorno de judíos, un hombre confiado en el Señor, Abraham, otro hombre que confiaba y sin saber dónde iba, pero confiaba en que Dios le iba a llevar a la tierra prometida. No sabía dónde iba, pero sabía en quién había creído. Confiado. David, hombre de fe, confiado en el Señor. El apóstol San Pablo. Y tantos que podríamos hablar de las Santas Escrituras, hombres de fe, que algunos y muchos han preferido morir que negar la fe de ellos hacia su Señor. Esteban. Dice la Escritura que las ropas de Esteban las dejaron sobre los pies de un joven llamado Saulo de Tarso, y aquel hombre murió apedreado por el Evangelio. Hombres de fe, que hoy día estos casos sí existen, pero no son muy vulgares. De momento, porque estamos en tiempos muy complicados y esto se está poniendo muy difícil para los cristianos. Cada vez se nos cierra más el círculo. El diablo cada vez está entretejiendo la tela de araña. Aquel que es confiado tiene una confianza inmovible en el Señor. No me moveré de aquí. Sé en quién he creído. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En ti estaré confiado. Pase lo que pase. Como los niños. Eso es lo que quiere Dios. Ver nuestra confianza en Él. Entender nosotros que Dios lo tiene todo bajo control y de que Él lo tiene todo bajo control y que lo que nos pase es porque Él lo permite, siempre y cuando estemos en la santidad. Esto siempre lo digo. Si andamos como Pancho Villa, entonces ya dejamos de dar esto. Hablo de creyentes auténticos. ¿Cómo son los que confían en Dios? Hay una palabra, ¿verdad? Y una canción. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Así que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Salmo 125, versículo 1. No se mueven, permanecen para siempre. Somos como la roca, bien fundamentada, que vendrán vientos, aires, mareas, pero la roca ahí, la casa sobre la roca. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él hará. Ayer hablaba yo con un hermano que yo creo que ha estado casi más tiempo, bueno, ha estado muchos años en prisión, pero tenía 65, 68 causas. Y yo lo he vivido y soy testigo de ellos, porque lo he vivido cerca, muchas de ellas, porque él venía con nosotros a esta iglesia, su esposa fue bautizada en Betania. 33 causas que le fueron bajando, el Señor las iba revocando. Él, el testigo, estaba delante cuando lo dijo. 33, no una, ni dos, ni tres. Milagros. Que cuando hablaba con el juez y el Espíritu Santo le tocaba al juez y el juez lo perdonaba.
dejaba otra causa y lo mandaban otra vez a juicio y ahí pasaba algo y le volvían a soltar. 33. Yo le dije, oye, estos son milagros de Dios. Dice, toma hermano la carta última del juez del distrito número 2, dámela, que esto lo digo yo en la prisión de Cuatro Caminos donde predico. Esto merece que lo escuchen los presos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Esto no quiere decir que tenga el Señor que hacerlo siempre, porque el que la ha hecho tiene que pagar su condena. Pero Dios tuvo misericordia porque Él le pedía. Se convirtió. Luego empezó a desviarse. Y empezó a desviarse y ya dijimos, malamente. Y fue a un día que iba tomado, desviado. Y fue a encaramarse con una persona y resultó que era mozo de escuadra. Al otro día ya tenían allí las patrullas, se llevaron para adentro y salieron los 33 expedientes, no sé en cuánto, y lleva 7 años. Ahora está ya saliendo, en condicional creo que está, y está en el Señor, bien visto, y es un hijo de Dios. Pero cuidado, no abusemos, porque cuando Dios te abre la barrera y te da el perdón, como vuelvas otra vez, el Señor dice, sí, a ti te falta más leña. Espérate. Porque te ama, ¿eh? Porque nos ama. Y Dios dice que un buen padre al que ama disciplina. Así que, confiados en el Señor, mis hermanos. Confiados. Así es como se desarrolla el fruto del Espíritu Santo, ¿eh? Tenemos que ver un crecimiento en el fruto. Y así cuando crece el fruto del Espíritu, de la fe, y madura, y crece lentamente pero fuerte, cuando tú te comes esa fruta, sabes, ha madurado. Así el creyente, cuando ha puesto su actitud, su vida, su trabajo, y todo lo que hemos comentado antes, en perfeccionarse, en madurar la fe, el don de fe, entonces se fortalece. Y tu vida como cristiano va a ser mucho más efectiva en las manos del Señor. Y para ti mismo y para mí nos va a ir mejor. Así que la fe es la sustancia para vivir, que nos da motivación para seguir adelante, que nos da una dirección para seguir y que nos da habilidad para movernos. La fe nos lleva a experimentar la esencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Así que, hermanos, que nuestra fe sea como un niño, nuestra confianza esté en el Señor. Que el fruto de la fe del Espíritu Santo se forme en nuestras vidas y madure poco a poco, para que vaya tomando forma en nuestro carácter. Cuando uno habla y está formado y madurado, un creyente que no dice palabras feas, un creyente que lleva una vida en orden, un creyente que se le ve que ha madurado en el carácter, en la manera de vivir, ha habido un fruto y un tiempo y un trabajo en la persona, un esfuerzo. Y cuando ese fruto ha madurado de la fe, el don va a empezar a funcionar y a trabajar ese don en la iglesia, en la calle, donde sea.
Así que mis hermanos, hermanas, hagamos madurar el fruto de la fe para poder trabajar el don de fe por medio del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra. Sigamos adelante.